Hablaremos ahora de los márgenes de pista. Vamos a definirlos, ver cuándo hay que ponerlos, ver qué ancho deben tener, qué pendientes y qué resistencia. Bien, ¿qué son los márgenes de pista? Pues es la transición de la pista que está pavimentada a la zona de la franja que no está pavimentada. ¿Por qué se ponen cuando hay que ponerlos? Pues por tres razones. Primero, porque así protegemos el borde de la pista de esa discontinuidad que hay con la tierra. Habréis visto en muchos sitios donde hay pavimentos o asfalto que acaba y empieza la tierra, pues se puede empezar a producir roturas por esa zona. Pero también protegen de la erosión del chorro de los reactores que están en el borde de las salas, y entonces si hubiera tierra o algo, podrían que se fuera levantando, podría ir erosionando, perdiéndose base y erosionándose los bordes de la pista. Pero es que también protegen al revés a los reactores de las posibles piedrecillas, de los posibles objetos extraños que se puedan meter si la zona por la que pasan no está asfaltada. ¿Cuándo hay que ponerlos? Pues en pistas con clave D, E y F si el ancho es menor de 60 metros, ¿vale? Entonces, tendremos que cumplir que son 60 metros la pista más los márgenes si son pistas D o E, los aviones de referencia, la anchura, y 75 metros si son pistas para aviones F. También tendremos una pendiente transversal máxima de 2,5. Aquí lo podéis ver, ¿vale? Que tenemos aquí la pista, que en este caso está de 1 a 1,5, según el tipo de pista, y aquí tenemos que podemos incrementarlo al 2,5. Puede incrementar la pendiente en los márgenes al 2,5. Y con esto terminamos los márgenes.